Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo Regidor y Gibran Ramírez, vamos a debatir sobre la relación de México con Estados Unidos después del primer encuentro bilateral de los presidentes López Obrador y Biden. Después, a 3 meses de las elecciones, con Patricia Olamendi, voy a analizar el tema de la violencia política contra las mujeres y la designación de candidatos señalados de agresión sexual por motivos de género. Y para terminar con el doctor Daniel Bros, voy a examinar qué se ha aprendido sobre el tratamiento del coronavirus a un año que se reportara el primer caso de COVID-19 en nuestro país. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. De manera virtual se llevó a cabo la primera reunión bilateral entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo estadounidense Joe Biden. Los presidentes abordaron los temas de migración, COVID-19, cambio climático y el tratado comercial, el nuevo TEMEC. ¿Qué podemos destacar de este encuentro? ¿Hacia dónde va la relación bilateral? Para debatir este tema, le doy bienvenida a los colaboradores de la mesa de los martes. Saludo a Paula Sofía Vázquez. Paula, muy buenas noches. Leo, buenas noches. Compañeros, audiencia, buenas noches a todos. Carlos Bravo Regidor. Carlos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Y Gibran Ramírez. Gibran, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches a ti, a los compañeros y a la audiencia. Déjame empezar contigo, Paula. ¿Cómo viste la reunión? Sí es otro estilo, muy diferente el de Joe Biden al del presidente Trump. En fin, creo que sí va a haber un giro en la relación bilateral. La pregunta es si va a ser para bien o para mal. Lo pongo sobre la mesa. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo lo primero que celebro es el regreso de la diplomacia, ¿no? O sea, creo que fuera, más allá de la tranquilidad que nos da no vivir pendientes del Twitter de POTUS ahora, creo que fue una reunión que se notó muy planchada por los equipos diplomáticos, donde todas las notas estaban ya muy establecidas, sabían perfectamente de qué se iba a poder hablar y de qué no, y pues eso ya desde ahí es un cambio, ¿no? O sea, de tener certidumbre de qué van a tratar los presidentes en este tipo de reuniones ya es un cambio. Ahora, creo que también regresa, como ya habíamos dicho hace un tiempo, pues regresa la institucionalidad, ¿no? Regresa el saber cuáles son las agendas, cómo van a ir, hasta dónde se puede llegar y también una relación más institucional, ¿no? Creo que el presidente Andrés Manuel siempre hizo mucho clic con Trump y creo que ahorita es una relación más cordial, más fría, más educada. Y en eso, pues yo no sé qué tanto le vaya a venir bien a un presidente que está acostumbrado a ser más campechano y acordar más de forma espontánea con este nuevo esquema, ¿no? O sea, lo dejaron muy claro desde la conferencia de prensa que se dio en la mañana, dijeron, este tema sí se trata, este tema no sé qué. Y la otra cosa es que pues, creo que también están dejando muy claros que así como Trump dejaba espacio para que hubiera algún tipo de deal, porque a él le gustaba eso, o sea, a él le gusta que le ofrezcan y regresar y salir diciendo aquí ganamos y aquí perdimos y aplausos. Creo que aquí están dejando muy claro que ellos llevan mano en la relación, ellos tienen los temas que les interesan, hay temas que van a descartar de entrada y que pues un poco ellos van a volver a poner el son en el que tiene que bailar México. Gibran, impresionante ver la diferencia, la verdad, entre Donald Trump y Joe Biden. Joe Biden es un político profesional, leía en la parte pública, digamos, que conocimos, que vimos el video, él leía
muy claramente lo que le escribieron sus asesores. Estaba rodeado de muchos de sus asesores, uno de ellos, hay que decirlo, Roberta Jacobson, que fue embajadora aquí de Estados Unidos en México y una experta en la materia. En fin, sí se notó un cambio de estilo, desde luego, en la Casa Blanca, Gibran. Totalmente, totalmente, y desde luego que hubo un cambio también en el lado mexicano, en cómo se trata a un presidente y al otro, y es normal. Primero, este acercamiento personal que me llama mucho la atención, el performance de Biden con su guadalupanismo y la distinción de López Obrador, que me parece muy significativa, con aquel dicho conocido de Porfirio Díaz, diciendo que más bien era una bendición para México estar no tan lejos de los Estados Unidos, abriendo, digamos, otro tipo de relación más proclive a la integración, que creo que es una buena noticia, que lo hemos hablado aquí varias veces, Leo, creo que es una realidad a la que desde la izquierda mexicana ya nos resignamos. La integración económica es un hecho, la integración social es un hecho y hay que encontrar maneras de gestionarla desde la izquierda. Entonces, me parece que hubo un cambio desde los dos lados. Es decir, el acercamiento de México al gobierno estadounidense tampoco fue del mismo tipo. Yo creo que esto da cuenta de la versatilidad del gobierno del presidente López Obrador. Por otro lado, yo creo que también el nuevo embajador, Esteban Moctezuma, y el canciller, sin duda alguna, se sienten más cómodos con la administración Biden que con la administración Trump. Son más predecibles. Hay mucha más posibilidad de hacer acuerdos previos, como decía Paula, y en todo caso, hay cosas que se pueden dejar claras en una especie de litigio mediático que sucede con anterioridad. Y esto permitió que no hubiera desacuerdos en la reunión y que no sucediera nada estruendoso. Por ejemplo, no se habló en ningún momento, más que en los medios de comunicación, sobre la reforma energética de México y cuáles son los puntos que puede tener tensión con el Tratado de Libre Comercio, con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Y México dejó claro que Estados Unidos seguramente respetaría la soberanía, pero sí se incluyó el tema ambiental en lo general. No se habló de las vacunas, pero sí se habló del COVID en lo general. Es decir, ni México cedió a los intereses de Estados Unidos en un tema que podría ser estratégico para un sector importante de la economía estadounidense, ni Estados Unidos cedió a lo que el presidente López Obrador ya había anunciado en los medios que intentaría acordar, y eso llegó a discutirse por otros medios, pero digamos, la diplomacia hizo su trabajo, finalmente navegamos ahí en la reunión en los límites de lo posible y en los límites de la amabilidad. Me llama la atención que los temas tratados, es decir, el cambio climático en lo general, la migración, en lo que hay que destacar dos medidas iniciales de Biden, la iniciativa que tiene para regularizar a cerca de 11 millones de migrantes y la reactivación del programa de los Dreamers. Me llama la atención que haya estado ausente de la reunión el tema de la seguridad y del control de armas, porque me parece que es de interés para los dos países. Fuera de ello, parece una agenda muy predecible, que va por los cauces que esperarían los dos países y con las tensiones que son de esperarse por las posiciones ideológicas de cada una de las administraciones. Es decir, todo con normalidad política, lo que no veíamos hace mucho tiempo. No, yo la verdad, Carlos, me quedo muy tranquilo. Lo que vimos es a un político profesional como es Joe Biden, dejando a un lado las posibles diferencias personales con el presidente López Obrador, dándole su lugar a México, porque fue el segundo país después de Canadá en promover una reunión.
lo vi muy amable, lo vi con esta cosa que tienen los políticos. Tú los conoces bien, Carlos, los políticos profesionales de Estados Unidos que saben qué decir, cómo decirlo. Lo de la Virgen de Guadalupe es un guiño muy importante, en fin. Y del otro lado, pues también lo que vimos es un presidente López Obrador que ha sabido adaptarse al nuevo estilo del presidente que tiene enfrente, un presidente con más, donde pesa más la institucionalidad, la diplomacia, etcétera. De verdad yo me quedo tranquilo, tengo que decirlo, Carlos. ¿Tú? Bueno, es que yo no estaba intranquilo, Leo. O sea, a mí la verdad no me sorprende porque, pues para ser honesto, no esperaba otra cosa. O sea, sí, ha habido cosas que me sorprendió, por ejemplo, me han sorprendido ciertas cosas, ciertas declaraciones sobre todo, o ciertas actitudes del presidente López Obrador, pero en términos ya términos puros y duros de, digamos ya de menos rollo, ¿no? O sea, porque sí siento que esta reunión consistió y ha dado pie como a mucho rollo, pero hay pocas nueces propiamente. Creo que todavía estamos en una etapa donde de alguna manera los presidentes como que se están midiendo, ¿no? Y están buscando, porque está en el interés de ambos países, independientemente de los estilos de Biden o de López Obrador. La relación México-Estados Unidos es muy importante para ambos países y los presidentes lo saben, lo reconocen y tienen que actuar en consecuencia. Entonces yo creo que no hay pleito, no hay intención de que haya pleito, aunque ambos saben que va a haber conflicto, ¿no? Me parece evidente que va a haber un conflicto, por ejemplo, en los temas de política de cooperación y en materia de seguridad. Me parece evidentísimo que va a haber un conflicto en materia de política energética y política ambiental, ¿no? Creo que no me extraña que uno de los temas, digamos, que estén surgiendo o que estén, digamos, entre las prioridades el tema migratorio, porque probablemente ahí no haya conflicto en la relación bilateral. O sea, los cambios que quiere hacer Biden en la política migratoria estadounidense, digamos, con quien se van a topar no es con México, es con el Congreso estadounidense, ¿no? Entonces ahí creo como que López Obrador fue muy pragmático en los cambios que tuvo que hacer a su política migratoria cuando Trump, y seguramente también va a ser muy pragmático en la misma materia, en los cambios que tendrá que hacer ahora con Biden. Creo que incluso López Obrador hasta podría terminar dándoles la bienvenida, ¿no? Ahora, por ejemplo, el tema de las vacunas me parece interesante porque por un lado, pues en México ya habíamos anunciado que teníamos garantizado el acceso al número de vacunas necesario, pero bueno, no nos han proveído o algún problema ha habido que no están llegando como deben llegar. En todo el mundo está pasando. Lo raro es que en México ya habíamos dicho una cosa y ahora estamos teniendo que hacer ajustes, ¿no? Biden creo que en eso le dio a López Obrador un poco una cucharada de su propio chocolate, porque digamos, ante el tema de que México quisiera pedirle prestadas algunas vacunas para luego compensárselas, pues la respuesta estadounidense ha sido, no, primero mi política interna, ¿no? Un poco, digamos, como dice López Obrador, que la mejor política exterior es la política doméstica, o creo que esa fue la respuesta básicamente de Biden. No le dijo que no, más dijo, al ratito, espérame, primero resuelvo mi problema a nivel doméstico y ya luego platicamos sobre lo demás, ¿no? También no me sorprende, honestamente, me parecería descabellado esperar otra cosa, ¿no? Ahora, yo lo que te diría es, tú dices, bueno, ¿esto es para bien o para mal? Bueno, yo quisiera creer que en general es para bien, aunque supongo que depende a quién le preguntes. En efecto, veo, digamos, como un movimiento hacia cierta normalización de la relación, pero creo que no va a ser una normalización hasta cierto punto disruptiva para México, porque si bien es cierto que la elección y la presidencia es una normalidad en la relación y México tuvo de alguna manera que adaptarse a ella, lo cierto es que esa novedad que había introducido Donald Trump se convirtió en un nicho donde creo que el gobierno del presidente López Obrador supo encontrar digamos, un acomodo pues razonable para su agenda, para sus intereses, y ahora con esta normalización de Biden, pues eso va a ser disruptivo para la posición que ya había de alguna manera desarrollado el gobierno mexicano. La verdad es que Trump no tenía prioridades respecto a México, más allá del tema migratorio y más allá de sacar la renegociación del Tratado de Libre Comercio.
dudo mucho que ese vaya a ser el caso con la presidencia de Biden. Biden tiene una agenda mucho más ambiciosa tanto a nivel doméstico como a nivel internacional, y es muy posible que Biden procure mucho mayor involucramiento, mucho mayor engagement, como dicen en Estados Unidos, con México. No estoy seguro de que sea algo a lo cual López Obrador le dé la bienvenida o que vea con buenos ojos. Creo que no. Creo que muchos de estos gestos simbólicos que ha tenido López Obrador tienen que ver sobre todo como con un pintar su raya en ese sentido, ¿no? Entonces me parece, digamos, parado el escenario de una normalización disruptiva de la relación bilateral a raíz de pues la elección y ya la toma de posesión del presidente Biden, ¿no? Déjenme preguntarles por el tema de las vacunas. Yo coincido con Carlos de que aquí pues no hay sorpresas. Finalmente el presidente Biden le tiene que rendir cuentas a los votantes de Estados Unidos, y los votantes de Estados Unidos quieren que primero los vacunen a ellos. Paula, yo estoy seguro que si México tuviera su dotación de vacunas para primero vacunar a los mexicanos, pues no sé qué tan solidarios seríamos. Yo creo, y conociendo al presidente López Obrador, que diría, pues van primero los mexicanos. Cualquier presidente, vaya, ¿no? Diría primero los mexicanos y ya luego cooperamos internacionalmente, ¿no te parece? Yo estoy de acuerdo, a mí me parece, y es más, no solo en un tema de los vacunamos primero, creo que la vocera fue muy clara en nuestra prioridad es, uno, vacunar a todas las personas, y la segunda parte es reactivación económica, lo cual nos hace pensar que ellos ya tienen un destino, incluso para los muchos sobrantes de vacunas de las que tienen ya compradas. Y a mí los entiendo, digo, pues después de los trancazos económicos que se llevó todo el mundo, si ellos van a querer hacer con las vacunas que ya compraron un esquema que les ayude a hacer recuperación económica, pues también los entiendo y creo que están en todo su derecho, y también pues es muy claro ahí sí el asunto de que pues a mí me interesa reactivar. La deuda que yo tengo aquí es con los americanos, ¿no? Y la deuda que yo tengo aquí de reactivación económica también es con los americanos, ¿no? O sea, yo ahí sí también no encuentro ninguna sorpresa. Ahora, me parece que el presidente, pues en pedir no empobrece, ¿no? O sea, si voy y pido y igual y me las da, qué buena onda, ¿no? Él no ya lo tenía, pero pues sí, qué padre, si salí con unos 3 millones de vacunitas prestaditas, está padre, pero tampoco creo que sea un issue que nos vaya a generar mucho tema. Lo que dice Carlos, que ahí se dijeron, ahí luego vemos. Permíteme, tenemos que hacer una breve pausa. Paula, regresamos contigo en un momento más. Perdón, te interrumpí, Paula, pero nos entraba una pausa obligada, una pausa comercial obligada. Termina tu idea, por favor. Claro que sí. No, nada más que creo que fue una salida otra vez de regreso a la diplomacia, no muy diplomática en ahí luego vemos, pero pues es un ahí luego vemos, a ver si en 2022 me sobró algo y si quieres ahí platicamos, ¿no? Sí, y me gustó, bueno, ahí lo que dijo López Obrador, que Biden no dijo que no, pero tampoco dijo que sí, o sea, no sé exactamente. Como el son de la negra, no dijo que sí, pero tampoco dijo cuándo. Exacto. Pero bueno, pues finalmente es uno de los temas, el tema del COVID-19, porque tú decías, es que también tiene que ver la recuperación económica, y Gibran, la verdad es que el presidente López Obrador, una de las cosas a la que le ha apostado a que vamos a salir relativamente rápido, nos vamos a recuperar económicamente más rápido, es a la recuperación de nuestro vecino del norte, de Estados Unidos, Gibran. Así es, y yo creo que por eso mismo es muy importante pensar no solamente en una dinámica de interés nacional. Por eso no coincido tanto contigo en que sea lo que haría cualquier presidente del mundo, sobre todo pensando en que hay un proyecto de integración regional que está muy claro, en el que están embarcados no solo Biden, sino el presidente López Obrador, si bien desde polos ideológicos bastante distintos. Eso primero. Y después, Biden está en la mitad. Pero a ver, Gibran, ¿de verdad tú visualizas que en México tuviéramos las vacunas para vacunar a los mexicanos, que no se le diera prioridad a los mexicanos
para vacunarse. ¿De verdad tú visualizas un escenario así, si estuviéramos en la posición que está Estados Unidos? No solamente ya se ha dicho por parte del gobierno federal que una parte de las vacunas de Pfizer que se iban a adquirir se cedieron para que otros países menos desarrollados las compren, sino que algunas de las vacunas que se envasarán aquí se destinarán a otros países como Argentina. Ese es el caso de Estados Unidos. Es la capacidad productiva que se tiene instalada en Estados Unidos que se va a acaparar por parte del Estado. Es decir, es una compra que no está limitada o que no está gobernada por la demanda del mercado, sino que por una decisión estatal, por ser producida en ese territorio, es forzada a su venta a los Estados Unidos. Entonces, sí, México no solamente lo haría, sino que lo va a hacer. Tiene acuerdos para realizar ese tipo de política. Y creo que el presidente Biden, al estar en la misión de construir o de reconstruir el prestigio internacional de los Estados Unidos para ser un socio confiable después de lo que hiciera Trump, por ejemplo, con los acuerdos de París, tendría un espacio de oportunidad en la geopolítica de la vacuna para conseguir también cierto prestigio, para conseguir cierto poder suave. Y creo que es algo que no podría o que no tendría que estar limitado a una política nacionalista. Ahora, es el bien más preciado justo en este momento. Estamos en un primer acercamiento donde no hubo ninguna negociación realmente de peso comercial. Esto se va a hacer, digamos, en instancias intermedias de la diplomacia, así que tampoco creo que haya sido ninguna sorpresa, pero yo creo que ahí sí habrá mayor negociación y no descarto que pudiera haber avances. No creo que haya habido una puerta cerrada y por eso entiendo que el presidente López Obrador haya celebrado la ambigüedad, aunque parezca muy poca cosa esa ambigüedad. No, bueno, yo creo que sí va a haber espacio, porque en la medida en que se vayan produciendo más vacunas, ya entró la de Johnson & Johnson, por cierto, ya la aceptó la FDA como vacuna también para uso de emergencia, pues en la medida en que haya más oferta de la vacuna, pues habrá más espacio para darle vacunas a nuestro país. Pero no sé tú, Carlos, qué pienses, pero imagínate si Biden hubiera dicho, bueno, ahí les va 1, 2, 3 millones de vacunas a México en un gesto de solidaridad, lo estarían rostizando en este momento en Estados Unidos, hombre. Para empezar, los trumpistas, los republicanos dirían, oiga, primero hay que Make America First, Make America Great Again, America First, eso es lo que estarían diciendo en Estados Unidos. Bueno, el presidente Biden lo sabe y está actuando en consecuencia. Sí, yo creo que aquí, digamos, hay mucho wishful thinking, o sea, respecto a... Podría ser de otro modo. Yo realmente lo veo muy difícil. Veo muy difícil que pudiera ser de una manera distinta, que Biden hubiera tenido ese gesto de buena voluntad con un presidente López Obrador que no ha tenido gestos de buena voluntad para con Biden. O sea, también como Biden, como decías, es desde luego un político profesional que no se va a tomar las cosas personales, pero que también está respondiendo un poco pues al son que también toca López Obrador, ¿no? Hubo un acto unos días previos con Canadá de muchísima cercanía, de la creación de una suerte como de fuerza de tarea, de task force respecto al calentamiento global y a la política ambiental, del que México estuvo absolutamente excluido. Este mensaje me parece tuvo que haberse escuchado claro y fuerte en Estados Unidos. Tú no quieres jugar con nosotros, muy bien, pues nosotros tampoco vamos a jugar contigo. O sea, tampoco creo como que el presidente Biden sea sordo a los mensajes que manda López Obrador. Simplemente va tomando nota, y desde luego también que para Estados Unidos la relación con México es mucho más grande que la buena o mala relación o la nula relación que haya con López Obrador. Entonces, de hecho, yo he notado que en todos sus comunicados o en todas las cosas que dice el gobierno de Estados Unidos respecto a México, ponen el énfasis en la relación entre los países, no en la relación entre los presidentes, y creo que es una manera inteligente de responder de alguna manera como esos mensajes o esos gestos que ha tenido el presidente López Obrador, como diciendo, no te vamos a comprar el boleto,
no nos vamos a subir al ring, tenemos que seguir lidiando el uno con el otro, digamos, podemos hacerlo de una manera como más cálida, más cercana o fría, pero de que vamos a tener que hacer negocios, vamos a tener que hacerlos. Y además, me parece muy evidente que Biden, por su trayectoria, por su historia personal, política, etcétera, y por el equipo del que se ha rodeado, pues va a ser un presidente estadounidense con una agenda mexicana mucho más amplia y con un repertorio de más largo alcance que Trump. Y López Obrador va a tener que encontrar una manera de acomodarse con eso. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, me parece que es como una descripción bastante fiel simplemente de los hechos, ¿no? ¿Le va a costar trabajo al presidente López Obrador? Pues sí, como seguramente también le costó trabajo al principio a Peña Nieto acomodarse al cambio con Trump, cambio al que, por cierto, después López Obrador se acomodó muy bien, ¿no? Yo no veo, digamos, nada que me preocupe demasiado de que la relación vaya a reventar. Son demasiado importantes el uno para el otro como para que eso pase, pero lo que sí veo, desde luego, como te decía, es una suerte de normalización disruptiva, sobre todo de la posición en la que México, insisto, ya se había acomodado con Donald Trump. Oigan, pues se nos acabó el tiempo. Yo concluiría citando a un viejo secretario de Estado de Estados Unidos, John Foster Dulles, que decía: Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Y efectivamente, siempre se habla de amistad en estas reuniones, pero al final del día lo que pesan son los intereses, y al final del día lo que más pesan son los intereses internos, los domésticos, porque si se acuerdan, Biden dijo: la población que está creciendo más en Estados Unidos son los hispanos, y por eso nuestra relación con México es muy importante, y por eso tengo un busto de César Chávez en mi oficina oval. Esos son los mensajes que está mandando Biden a Estados Unidos, y desde luego del otro lado los mensajes que está mandando López Obrador aquí a México. Muy interesante en ese sentido. Se nos acabó el tiempo. Les agradezco muchísimo, Paula, Sofía, Carlos y Gibran. Muy buenas noches. Buenas noches. Hacemos una breve pausa. Voy a platicar con Patricia Olamendi sobre la violencia en contra de las mujeres y esta cuestión de los partidos de seguir nominando a candidatos acusados de agresión a las mujeres por cuestión de género, en particular, desde luego, a Félix Salgado Macedonio. Regresamos.